de todos estos temas voy a hablar con Espartaco Marín. Les decía que es muy difícil a veces afrontar estos temas porque obviamente los trabajadores por un lado tienen miedo y no se quieren exponer y lamentablemente hay pocas voces que se animen a hablar de estos temas. ¿Cómo estás, Espartaco? Gracias por recibirnos. Hola, Felicitas, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, el caso del casino es un caso emblema, ¿no? Porque no sé por qué, sería la pregunta quizás, ¿por qué nadie se anima a hablar o a plantear lo del casino? Hay muy pocas excepciones, digo, en el abanico político de gente que se ha animado a preguntarse si el casino verdaderamente necesitaba la asistencia del Estado. Sí, coincido, Felicitas. Son pocas voces por ahí, no solo desde el periodismo, que entiendo que vos le has hecho la pregunta al gobernador y hay muchos periodistas que investigan este tema y que se preguntan, digamos, cuántas fueron las ganancias de, por ejemplo, el casino durante el año pasado. Y bueno, Hubo también ganancias en el arco, extraordinarias, ¿no? Fue récord el año pasado la cantidad de plata que manejaron en apuestas. y en La Pampa fue más de 1.300 millones de pesos, digamos, y los trabajadores del casino no vieron una participación en las ganancias. Y ahora aparentemente no, ahora están siendo participados de las pérdidas. Al principio con un acuerdo firmado por los trabajadores del 50%, luego de ese acuerdo firmado del 50%, el Estado Nacional avanza con este programa ATP, donde se le cubre el 50% de nómina salarial. Luego de que el Estado avanza con este programa, el casino a través de la AFIP intenta inscribirse para tener este 50% de parte del Estado. El Estado al principio aparentemente lo rechazaba porque el casino seguía trabajando de manera online, digamos, no cumplía con los requisitos que establecía el programa porque seguía trabajando, porque no se había visto interrumpida su actividad de manera genérica. Y bueno, la última noticia que tenemos es que la AFIP, el Estado Nacional, tuvo que rever esta posición y en el medio de esto el casino había depositado, al no creerse beneficiario de este porcentual del Estado Nacional, fíjense lo insólito de esto, ¿no? Había depositado de motus propio el 50% del salario de los trabajadores y en algunos casos el 75%. Ahora, cuando el Estado Hagamos Nacional les dice una que llamada ahí. Dale. Hago una llamada ahí, porque ese 50-75% eran 3.000, 5.000 y el que mejor 7.000 pesos, era un monto irrisorio y era un porcentaje, primero les habían prometido el salario neto y finalmente terminó siendo el básico, que era una vergüenza, ¿no? ¿Qué haces con Sí, 3.000 hablemos pesos? de un salario promedio de 30.000, 40.000 Claro. pesos. Uh-huh. Entonces te decía que el casino de motus propio le ha pagado el 50 al 75%, no sabiéndose beneficiario de este programa, y cuando el Estado Nacional vuelve a rever su posición y dice que va a cubrir el 50% de la nómina a través del programa ATP, el casino le envía una nota a sus trabajadores diciéndole que lo que les pagó de más se lo va a ir descontando en los meses siguientes. No, la verdad que Increíble, para reírse. Y bueno, sucede que hay muchas empresas que, digamos, que utilizan esto para capitalizarse, digamos, no necesariamente para pagar su nómina. Fundamentalmente estas empresas que tienen actividades en pandemia. Digamos, claro. por eso yo planteaba, Felicitas, un tema mucho más profundo. Digamos, no es momento de pensar a aquellas empresas que han visto incrementadas sus ganancias durante la pandemia para tener algún gravamen excepcional. Digamos, Uh-huh. porque no solo está mal que utilicen este fondo del Estado Nacional, ergo todos nosotros, para cubrir una nómina salarial cuando su actividad no se ha visto interrumpida, caso de casino con juego virtual, caso de una empresa como la que me mencionabas, sino que además, aprovechándose de la situación existente por pandemia, muchas de estas empresas, y otras que se me vienen a la cabeza, Pedido Ya, por ejemplo, ¿sabés, Sí, Felicitas, que Pedido Ya no paga tasa al municipio ni tampoco paga canon en la provincia? Y antes de la claro. pandemia tenía 2 negocios inscriptos y ahora tiene una cantidad mucho más, en Santa Rosa, por Ajá. ejemplo. O Entonces, sea, le está yendo y, muy bien. pero claro, porque hoy toda la distribución de restaurante es a través de delivery y de cualquier otra cosa es a través de delivery, de medicamentos es a través de ¿Y cómo delivery. cobran los trabajadores de ese servicio de cadetería, Uh, mensajería? Tengo para largo con esto, pero aproximadamente es 80-20, digamos, 80 para la empresa, 20% para perdón, 20% para el negocio, 80% para la empresa, y normalmente los trabajadores tienen un porcentual mínimo que se desprende de esos dos,
depende de cada empresa. Pedido Ya es una cosa, o Globo, Rappi es otra. Sí. A ver, yo lo que digo es, todas estas economías de plataforma, que en muchos casos precarizan a los trabajadores, porque cualquier accidente de trabajo que tienen, ninguna de estas empresas sale a responder, no tributan, no pagan tasas municipales, esto me lo dijo el intendente la semana pasada, no pagan canon a la provincia. Otras economías de plataforma, llamemos Netflix, por ejemplo, que se ha visto incrementada su suscripción, no tiene canon en nuestra provincia. Hablemos de otros ¿Podría tener un portales. canon Netflix en nuestra provincia? A ver, esa es una discusión tributarista que se da en muchas provincias. La provincia de Buenos Aires avanzó en esa discusión. También hay aquellos que te dicen que es muy difícil porque la gente de retención, en este caso son las tarjetas, los bancos que tributan en las tarjetas de crédito, y sería materia nacional, pero claramente a simple vista no hace falta ver los balances de estas empresas para saber que no solo Netflix, también YouTube Premium, que es pago, al igual que Spotify, que es otra de las plataformas muy utilizadas por las nuevas generaciones, que uno cree que por ahí no son tan utilizadas en La Pampa, pero uno que hable con su hijo, que hable con su nieto, que hable con su hermanito más chico, pregúntenle a esos chicos si se informan por el diario digital, o por el papel escrito, o por las redes sociales, o por este tipo de plataformas. Bueno, no es momento que este tipo de plataformas, que tienen toda su sede central fuera de nuestro país, no paguen un canon por un producto que se llevan de plata de pampeanos. Bueno, yo me hice esta pregunta y espero profundizar en este debate. Bien, bueno, hubo una respuesta por parte de la oposición en la Cámara de Diputados, ¿no?, con respecto a este tema. Sí, una respuesta coherente, digamos, ¿no? Coherente por el radicalismo, por su origen, digamos, de un movimiento incluso nacional y popular, de extracción fuertemente popular, y otra respuesta de parte del PRO, que claramente fue coherente con su posición, digamos. Los argumentos que utilizó fue que pagan ganancias, como si eso fuera un eximiente, o porque se les traslada a los consumidores. Fíjate qué ejemplo, la banca privada dijo lo mismo cuando le incrementamos ingresos brutos y existe la libre competencia. Entonces, si incrementan el costo de los créditos, irán muchos a parar al Banco de la Pampa. Claro. Y acá lo mismo, y además otra cosa, digamos, me parece que si el argumento es lo van a trasladar, entonces quitemos todos los ingresos brutos de la provincia. Si ese es el problema, entonces no gravemos las financieras. Y por otro lado, desde el Estado hay que controlar, digamos. Si nosotros pretendemos grabar a algunas grandes cadenas de supermercados e hipermercados que no solo vieron interrumpida su actividad, sino que en algunos casos hicieron competencia desleal vendiendo productos que estaban imposibilitados por otros negocios, los venían dentro. Esto de que estaban fajadas las góndolas fue los primeros días. Ajá. Cualquiera te puede decir que luego había ciertas cadenas, normalmente ninguna de acá, que vendían otros productos. Bueno, ha habido interminable denuncia de parte de Defensa del Consumidor de la provincia explayándose de abusos. En muchos casos esos abusos vienen de los proveedores, pero bueno, al fin y al cabo existe todo un sistema de control de parte del Estado. Claro, claro. Bueno, es una discusión que en realidad viene desde hace tiempo, incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Ahora está sobre la mesa y es mucho más evidente, pero lo cierto es que en nuestro país, y principalmente después del gobierno de Mauricio Macri, los trabajadores tributamos mucho más de impuestos y de ganancias proporcionalmente que aquellos que más tienen, ¿no? Así que seguramente, digo, en las provincias se discute y también a nivel nacional tendremos que ver qué sale de todo esto. Sí, además te quería decir dos cosas más, digamos, otro de los argumentos es que tributan ganancias, pero no dicen que las ganancias tienen un techo bajo. Vos podés facturar 500.000 millones o 50 y vas a tener, en la tablita vas a tener el 25 o el 30%, no vas a tener más de eso. Y por otro lado, que pagan el resto de los tributos. Bueno, quiero recordar que el casino no paga el canon a la provincia, porque el canon se paga en razón de los días efectivamente abiertos del casino. Y hoy estos $250.000 que la provincia recauda por el pago del casino no están siendo pagos porque el casino está cerrado. ¿Y vos decís que de las apuestas digitales la provincia no recibe? No, de las digitales sí recibe, pero no bien, así de las efectivamente, que son las más cuantiosas, por cierto,
que tiene que ver con los días abiertos. Entonces, Claro. ese canon no se está depositando, o lo que te decía recién de pedido ya, ejerce su función en la ciudad de Santa Rosa sin ningún tipo de control. Lo mismo otras plataformas digitales como Netflix que te mencionaba, digamos. Creo que es el momento de, desde la legislación de la provincia de La Pampa, tener una mirada, no te digo visionaria porque otras provincias lo están discutiendo, de empezar a ver qué hacemos con estas economías de plataforma. Bien. Y además, la otra discusión a nivel nacional con esto de qué empresas reciben la ayuda, ¿no? Clarín incluso ha recibido la ayuda también, nos hace pensar un poco en que es necesario el Estado presente, pero no sería beneficioso un Estado bobo, por ponerlo en algunos términos, ¿no? Porque hay muchos seguramente que quedan afuera de esta ayuda, mientras que quienes podrían afrontar los salarios, bueno, están recibiéndola. Mirá, el gobernador en la última conferencia de prensa, cuando terminaba la conferencia de prensa, manifestó que el Estado es el garante de reactivar la economía cuando todo esto pase. Como está siendo el garante hoy de inyectarle dinero a los sectores más desprotegidos, no solo dinero a través de créditos a tasa cero y demás, en un momento de pandemia. Yo suscribo, pero además agrego que también los sectores privados de la provincia de La Pampa, porque uno parece que cuando empieza a discutir estas cosas, desde el otro lado, digamos, desde la visión neoliberal que expresa coherentemente el PRO, te manifiestan como que uno estuviera en contra de la propiedad privada. Y uno no lo hace en esos términos, porque yo sé distinguir, muchos de nosotros sabemos distinguir eh, lo que es una corporación económica pudiente de lo que es una pyme o de lo que es una cooperativa. Entonces, cuando uno plantea estas cosas, es cierto lo que vos planteaste. No puede haber un Estado bobo, tampoco puede haber un Estado macrocefálico que pretenda controlar todo. Digamos, bueno, de hecho, digamos, eso expresa el peronismo, digamos, ¿no? En términos ideológicos podríamos quedarnos hablando un rato largo. El intervencionismo del Estado tiene que ser un intervencionismo proactivo para que se desarrolle una comunidad en su conjunto. Entonces, yo coincido en lo que dice nuestro gobernador, que el Estado es garante, y le agrego de que la propiedad privada, mejor dicho, los sectores privados que hoy desempeñan un rol en cuanto a pymes, a pequeñas empresas, que en la provincia de La Pampa algunas han sido muy exitosas y hoy tienen la posibilidad de exportar, inclusive, de obtener ganancias, bienvenido que así sea. Lo que discutimos es la redistribución, digamos, eso discute el peronismo. Entonces, mientras que la redistribución sea cada vez más justa, el peronismo va a acompañar, va a financiar, le va a dar crédito, le va a dar la posibilidad de desempeñar su tarea. Ahora, cuando esa redistribución no existe más y es acaparada por unos pocos y esos pocos no están en la provincia y se la llevan, y bueno, empecemos a discutir estos temas. Bien. Espartaco Marín, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, un abrazo.